Ordinaria del día 18 de agosto, con el siguiente orden del día. Antes decir que vamos a retirar del pleno el punto sexto y séptimo. Lo llevaremos al próximo pleno. Pues porque lo estimamos oportuno de llevarlo. ¿A quién oportuno? ¿Tú? Pues el alcalde. Por ti. ¿Alguna razón o algo? La razón es que vamos a ver, lo hemos invocado un poco, vamos a hacer. ¿Vale? Perfecto. Vamos a hacer otra cosa. Está bien que reconozcáis el error. El primer punto del orden del día es aprobar si procede la resolución del programa de actuación integrada del sector SUS a los invernaderos de las normas subsidiarias de San Miguel de Salinas. Paso a dar lectura del acta de la comisión informativa. En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del excelentísimo Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, a las 12 horas del día 17 de agosto de 2015, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde, don Ángel Sáez Huertas, los miembros de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Agricultura, Obras, Servicios, Cementerio, Policía y Tráfico, don Sergio Correas Ferrer, don Clemente Hurtado Boix y doña Soledad Sotovicente, del Grupo Popular, don José Antonio Carrasco Guillamón, del Grupo Socialista, doña Bienvenida Campillo Lorca, del Grupo Izquierda Unida País Valencià, y doña María José Costa Medrano, del Grupo UPyD, asistidos por mí, la secretaria de la Corporación, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día que a continuación se detallan. Informar la resolución del programa de actuación integrada del sector SUS a los invernaderos de las normas subsidiarias de San Miguel de Salinas. Visto el expediente que se sigue para la resolución del programa de actuación integrada del sector SUS a los invernaderos de las normas subsidiarias de San Miguel de Salinas, vistas las alegaciones presentadas durante el periodo de alegaciones tras el acuerdo plenario de 25 de febrero de 2015, alegaciones que son explicadas por la técnica de urbanismo, visto el informe de la técnica de urbanismo doña Aurora Díaz Valero de 14 de agosto de 2015, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, resolver las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia en el sentido de desestimarlas conforme a lo expuesto en el informe. Segundo, resolver el programa de actuación integrada del sector SUS a los invernaderos de las normas subsidiarias de San Miguel de Salinas, con la consiguiente pérdida de la condición de agente urbanizador por incumplimiento de los plazos establecidos en el programa, así como de las medidas compensatorias comprometidas. Tercero, incautar las garantías depositadas en la Tesorería Municipal, que se ejecutarán directamente por el Ayuntamiento para responder del correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el agente urbanizador, así como de los daños y perjuicios generados. Cuarto, incoar expediente de liquidación de los daños y perjuicios generados por el incumplimiento del urbanizador. Quinto, imponer, de acuerdo con las previsiones del programa, a la agrupación de interés urbanístico SUS a los invernaderos una penalización de 751,2 euros por cada día de retraso sobre el plazo de 18 meses fijado para la ejecución de las obras públicas de urbanización, para cuya satisfacción podrá procederse a la incautación de la garantía constituida, procediendo respecto al cobro de la cuantía que exceda de la cantidad garantizada mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las respectivas normas de recaudación. El conjunto de penalizaciones, según informe emitido por el arquitecto municipal, asciende a la cantidad de 1.437.179,51 euros. Sexto, incoar expediente sancionador a la agrupación de interés urbanístico por el incumplimiento de sus compromisos como agente urbanizador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 246.3 de la LOTU. Séptimo, asumir por el Ayuntamiento la gestión de las actuaciones necesarias para la liquidación económica del programa hasta la convocatoria de un nuevo procedimiento para la programación de la zona y designación de nuevo urbanización de la misma. Octavo, facultar al señor alcalde presidente para dictar las resoluciones necesarias para la ejecución de los acuerdos precedentes. ¿Alguna intervención? Explícalo. Lo explico más que nada porque la gente entienda un poco de lo que se trata.
Al fin y al cabo se trata de la finalización de un expediente que llevamos bastante tiempo con él. Es sobre el sector de suelo urbanizable Susalos e Invernaderos, de aquí al lado del pueblo, y con lo que se logra con este expediente que se finaliza hoy, y arranca otra nueva fase, es tomar, digamos, las riendas del sector, que el ayuntamiento se haga cargo de la nueva finalización, nuevos concursos y terminación del sector, la incautación de las garantías, que había prácticamente 1,5 millones de euros en un aval de la CAM, ahora Banco Sabadell, y que se va a ejecutar por parte del ayuntamiento tras esta resolución, y, digámoslo así, tomar posesión del sector y poder tratar ya directamente el ayuntamiento y no tener que contar con los urbanizadores que han incumplido los plazos que venían establecidos. Es de agradecer que por lo menos se puedan ejecutar los avales, que en otras situaciones no se han podido ejecutar avales porque no habían, y bueno, esperamos ahora contar también con la unanimidad para sacar para adelante todas las actuaciones que vayamos a realizar en el desarrollo de este sector. La no terminación de la urbanización, que el incumplimiento de la mercantil ha sido manifiesto, que el estado de abandono es visible y queda justificada totalmente la actuación del ayuntamiento. Sí, nosotros también. Además es un tema que ya hemos votado en otras ocasiones y lo votamos además favorable porque efectivamente hay un aval para poder hacer frente, si no a todo, a la mayoría de las obras. Y bueno, pues ante el incumplimiento por parte de la empresa consideramos que es lo más oportuno que el ayuntamiento actúe. ¿Alguna intervención, María José? Sí, en el mismo sentido, nosotros también estamos de acuerdo. ¿Alguna intervención vosotros? Pues nada, ¿votamos? Sí. Sí, ¿no? Pues casi todo. Sí. Por unanimidad. Muy bien, pasamos al segundo punto, que es aprobar si procede la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de abastecimiento de agua potable. En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del excelentísimo Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, a las 12 horas del día 17 de agosto de 2015, a las 12:20. Se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia del señor alcalde, don Ángel Sáez Huertas, los miembros de la Comisión Informativa de Personal, Hacienda, Patrimonio, Calidad y Modernización, don Sergio Correas Ferrer, don Clemente Hurtado Boix y doña Soledad Soto Vicente, del Grupo Popular, don José Antonio Carrasco Guillamón, del Grupo Socialista, doña Bienvenida Campillo Lorca, del Grupo Izquierda Unida del País Valencia, y doña María José Costa Medrano, del Grupo UPyD, asistidos por mí, la secretaria de la Corporación, para tratar de los asuntos incluidos en el orden del día. Asiste también la interventora accidental, doña Francisca Martínez Vicente. Primero, informar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable. Mediante providencia de alcaldía de fecha 7 de agosto de 2015 se incoó procedimiento para la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable. Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos el informe de Secretaría de 7 de agosto, el informe técnico de 26 de junio y el informe de intervención de 30 de junio, abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes. Don José Antonio Carrasco dice que no está de acuerdo con la fórmula que se utiliza para hacer los cálculos. Doña Bienvenida Campillo dice que todos los años se han reunido para estudiar las subidas del agua, cosa que este año no se ha hecho. La subida por parte de la Mancomunidad de Canal de Delta y Villa se produjo en marzo. Don Sergio Correas les dijo que se iban a mantener las tarifas y no se iban a subir. Pero una vez que han pasado las elecciones, resulta que hay que modificarlas. Sin embargo, cuando baja el precio del agua, no se modifican esas tarifas. Don Sergio Correas expone que lo que se ha hecho es tramitar una subida que ha entrado en vigor el día 1 de junio. Esta subida viene impuesta por el precio del agua, para la que se aplica una fórmula. Por eso no se ha convocado ninguna reunión. Doña Bienvenida Campillo replica que la empresa es la que propone la modificación y el ayuntamiento la asume. Hay otras cosas que no se revisan, como el hecho de que se equivoquen en los cálculos, obras que no se han realizado, etc. También se dice en la ordenanza que se pagan 50 euros tras un corte de agua, y eso no costaba antes en la misma. Además, se manipulan los documentos. La interventora accidental aporta el ejemplar del BOP, donde se publicó en su día la ordenanza en vigor, y comprueba que sí constaba ya en la ordenanza el hecho de los 50 euros. Doña Bienvenida Campillo insiste en que la concesionaria no está cumpliendo con sus obligaciones y, por tanto, ella no va a aprobar ninguna subida. El alcalde le dice
que si hay temas que plantean dudas, lo que tienen que hacer es reunirse con la empresa y estudiarlos. La comisión, por 4 votos a favor, PP, 1 abstención, UPyD y 2 votos en contra, PSOE e Izquierda Unida, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua potable, con el texto que figura en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo, mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde el siguiente, al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tercero, en caso de que no se presentaran alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muy bien. Ahora Sergio lo podrá explicar. Yo lo único que puedo explicar es que esta revisión que hay que hacer está suscrita en un contrato de la empresa y este ayuntamiento, un contrato que es público, que ya cuando se dio el agua se votó, y que hay una obligación de revisar todos los años el agua, el precio de los costes. Cuando el Tevilla sube el agua, que este año lo ha subido pues como todos los años, porque van aportando más de la desaladora y menos del trasvase y van subiendo los costes. Pues ese coste repercute en el precio del agua. Y es una obligación, no solamente nosotros, sino todos los ayuntamientos que dependen de la Mancomunidad del Tevilla, de la provincia de Murcia, de Alicante y no sé si de alguna provincia más. Tienen una obligación y hay que revisarla. La revisión, ya lo pone el contrato, la fórmula, que es una fórmula que marca la Consellería para estos contratos, y es un 3% del precio solamente creo que del agua, no de los demás gastos. Se sube, el recibo sube unos céntimos, pero estamos obligados a ello. Yo en prevención de eso, antes de las elecciones, esto ha entrado en vigor en junio ha entrado en vigor. Lo aprobaron en marzo, creo, en la Mancomunidad de los Canales del Tevilla, con entrada en vigor en junio. Nosotros estamos obligados, después de junio, la empresa presenta el proyecto y nosotros tenemos que aprobarlo porque así lo tenemos convenido con la empresa, este ayuntamiento. En prevención de esto, yo me preocupé de las gentes con menos recursos, y creo que hay una ordenanza que es de bonificación de agua que para mí no está bien hecha y hay que estudiarla más. Lo he dicho y lo voy a decir ahora. Yo el día 30 de abril firmé un decreto que termina diciendo que este ayuntamiento considera oportuno y necesario modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua potable y alcantarillado, para que se aumenten las bonificaciones de la misma y estas alcancen a más familias con escasos recursos económicos. Pues esto es que yo me di cuenta y, por ejemplo, hay en casas de jubilados, de viudos, de viudas, de parados, de gente con pocos recursos. Yo me di cuenta que la familia que tienen 2 pagas pequeñas, o que cobra uno solo, porque ahora cubren algunas otras cosas, pero para mí eso no está bien, porque hay minusvalías. Hay minusvalías de 300 euros y minusvalías de 3.000, y tienen el mismo derecho, y yo no lo veo eso justo. Entonces se va a modificar la ordenanza para que se cojan la mayor gente posible de familias con escasos recursos y además con arreglo a la renta. Donde haya gente parada, donde hayan pagas pequeñas y hayan viudos y viudas que cobren poco, se les va a bonificar el agua y se está haciendo el estudio ya para ver qué rentas son las que se va a fijar y la máxima gente posible para poder que el agua se bonifique
y tengan que pagar pues la mitad menos de agua, ¿eh? Eso es lo que se puede hacer desde este ayuntamiento. El concejal, que si quiere poner algo más. Vamos a ver, Yo lo tengo arreglado a mi manera. Desde luego, para ti. Desde luego. Yo voy a tratar sobre... Para la gente. Se trata única y exclusivamente de que el Tevilla ha subido un 7% el precio del agua, pasa de 0,60 a 0,6905. Esta subida el Tevilla la pone como entrada en vigor el 1 de junio de 2015. El Ayuntamiento entonces tiene que aplicar una fórmula que está establecida en el contrato y en la concesión, que aprobó el Partido Popular y el PSOE y votó abstención Izquierda Unida. Se aplica una fórmula matemática porque es una revisión ordinaria por la subida del precio del Tevilla, y eso hace que al aplicar esa fórmula se produzca una subida de un 3% en los precios de la concesión. Esto para el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas no va a entrar en vigor hasta tanto en cuanto se apruebe definitivamente esta ordenanza. Es decir, aunque el Tevilla lo puso el 1 de junio, el Ayuntamiento tramita su ordenanza y hasta que no entre en vigor no se va a aplicar en las tarifas en el municipio. Esto es una modificación de tarifa ordinaria que no se había hecho de aquí para atrás porque no había habido subida del Tevilla desde 2012 hasta hoy día. Lo hemos comprobado, no ha habido ningún tipo de subida. No se ha tenido reuniones con la oposición, al igual que sí que se había tenido en otras modificaciones cuando se hacen para final de año, porque, y tal y como os dije, era la aplicación meramente de una fórmula matemática que forma parte de un contrato aprobado en pleno. No obstante, también os lo dije, para septiembre, octubre, el pensamiento, más para septiembre que para octubre, es sentarnos y alterar el régimen de bonificaciones para tratarlo en función de la renta de las personas, no es lo mismo el que cobra más que el que cobra menos, y mejorar, por la experiencia que hemos tenido estos años, tanto las bonificaciones como ver cómo podemos facilitar que el servicio sea un poquito más económico para todos. Y eso se hará con reuniones con la oposición, como siempre se ha hecho, e intentando llegar a los acuerdos entre los 4 grupos políticos, como os dije ayer. Ya te digo que esto se trata solamente de una modificación puntual que obedece a que el Tevilla ha subido el agua. ¿Alguna intervención? Vosotros dijisteis, sobre todo antes de las elecciones y antes de la firma de esto, que el agua, el recibo, que no iba a subir. Eso lo habéis dicho siempre, luego lo habéis negado. Pero antes de las elecciones, yo recuerdo en noviembre, cuando dijisteis, porque era año electoral, que el agua no la ibais a subir en 2015. Y eso lo dijisteis vosotros aquí, y eso está grabado. Ahora resulta que pasan las elecciones, porque en periodo de elecciones también lo habéis dicho, a título personal, a gente, y nos presentáis otra subida. El agua, el metro cúbico, ha subido 5 céntimos por la mancomunidad de los canales del Tevilla. Eso es cierto. También lo sabíais, que había subido. Pero no es que suba el consumo, que sería lo lógico, lo razonable y lo que todo el mundo puede entender, todo el mundo podemos entender que si sube 5 céntimos, el metro se aplique esa subida. El tema es que esa fórmula castiga también a las viviendas que están cerradas, porque suben los mínimos y realmente sube todo, ya no solo el agua. Y cuando nos damos cuenta de en qué se convierten esos 5 céntimos, sube bastante más de 5 céntimos. Por eso nosotros votamos ayer en la comisión informativa que no. Porque una de las cosas que se decían antes de las elecciones, porque es importante decirlo, es que se iban a revisar los contratos, que había que hablar con la empresa para ver de qué forma podíamos conseguir un mejor resultado para que el agua no subiese, y todo eso se decía antes de las elecciones. Pero cuando hay que cumplirlo es ahora. Y ahora es cuando yo pido que no subáis el agua y que nos reunamos a partir de ahora con la empresa para tratar todo esto que yo estoy diciendo. Porque eso es lo que se decía antes. Y si se decía antes, lo podemos hablar ahora. Por eso nosotros vamos a mantener el voto de la comisión de ayer, que es que no, y lo que pido es que tengamos una reunión para tratar todo esto. Puedo contestarle a él y después... Vamos a ver, el ayuntamiento no sube el agua porque quiera cobrar más, ni quiera recaudar más, ni nada. A ver, a nosotros nos viene impuesta una subida del Tevilla y hay una fórmula que forma parte de un contrato que vosotros ya conocíais y que se nos obliga a cumplir y a subir ese porcentaje.
El agua del Tevilla sube un 7%, aplicando la fórmula al final resulta que es un 3% la modificación que se produce a todo, eso sí que es cierto, no solo al agua, porque si fuera solamente el agua subiría más. Estamos hablando de que en un recibo de 30 euros son 0,9 céntimos, entonces 0,9 euros, 90 céntimos. Entonces, yo dije, y lo dije delante del otro grupo político que va a formar parte de esas conversaciones, que nosotros en septiembre queríamos sentarnos con vosotros para que en la ordenanza para el año 2016 tuviéramos un consenso en atención a intentar bajar y por lo menos a la mayoría de la población que tenga dificultades económicas le resulte más económico el recibo del agua, ya bien sea quitando algún tipo de periodicidad en los recibos, ya bien sea estructurando de otra forma la tarifa para que no se penalice a viviendas vacías, ya sea en la forma que determinemos y con un consenso entre los 4 partidos políticos. Eso lo dije ayer y lo vuelvo a repetir y me vuelvo a abrir a ello. Pero eso será en septiembre. Ahora tenemos que aplicar la fórmula matemática porque nos viene impuesta por un contrato que vosotros también aprobasteis. Dijiste que no iba a subir, con lo cual era mentira lo que dijiste. El ayuntamiento no es que suba el agua porque suba para recaudar más. Nos viene impuesto por una subida del precio del agua del Tevilla. Pero la forma de aplicación sí que depende del ayuntamiento. Como la luz, si sube el coste de la electricidad... Sí, pero no depende la luz de nosotros, depende del agua. Pero es que el Tevilla no depende de nosotros. Bueno, pero la fórmula... la forma de hacerlo sí. La forma de hacerlo la aprobasteis vosotros favorablemente. Vale, pues ahora también dijiste que no iba a subir y era mentira, engañasteis a la gente. Entonces, cuando vosotros votasteis a favor la fórmula matemática y el contrato... No estaba de acuerdo, había una necesidad de arreglar el problema, pero esto se podía haber cambiado, se puede cambiar. Y es lo que os pido. Si yo no te estoy diciendo que no se pueda atemperar todo pues lo esto, es lo que te estoy diciendo. Pues lo que estoy pidiendo. Porque es que hacéis un discurso antes de las elecciones de una manera y ahora me presentas otra subida. Y digo que no. Porque no depende de nosotros. Todo lo que depende de nosotros será sí depende de vosotros. ¿Depende de nosotros que tengamos que aplicar una subida del Tevilla o no? Sí. Vale. Sí. Depende de nosotros. Depende de vosotros. ¿De cómo lo hagáis? Sí. De cómo lo hagamos. Claro. Pero si hay una fórmula matemática... Y yo te digo que se puede cambiar. Estás pretendiendo cambiar el contrato. Claro. Eso es lo que se decía, ¿no? No, lo que se trataba de decir era sentarnos los 4 grupos y negociar la forma de la prestación del servicio. Sentémonos. Te estoy diciendo que en septiembre, cuando nos sentemos, tendremos que tratar todo. Pero es que esto se tiene que haber hecho antes, no ahora. ¿Antes cuándo? Si esto ha entrado en vigor el 1 de junio. Bueno, vosotros vais lo mismo y yo no voy a seguir con el debate. Yo digo que esto se puede cambiar y que hay que cambiarlo. Muy bien. Muy bien. Bienvenida. Sí, yo varias cosas. Primero, nosotros nos votamos a favor y votamos una abstención explicada, cosa que vosotros manipuláis diciendo siempre os abstuvisteis. Nos abstuvimos diciendo lo siguiente y lo voy a volver a repetir. Nos abstuvimos diciendo que en el casco urbano se dejara el agua tal cual estaba y que se cambiara de empresa en las urbanizaciones, que se cambiara de empresa porque ya estaba privatizada. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente había que hacer un cambio de empresa para mejorar la situación de las urbanizaciones y que tuvieran un agua de calidad. Vosotros lo metisteis todo. Y lo que dije ayer, no dije que se manipularan los documentos con esas palabras. Lo que dije fue que se escribía una cosa en la ordenanza y luego seguramente se cambiaban y que además no se controlaba a la empresa para que la cumpliera, que había una comisión de seguimiento que no cumplía nada ni estaba controlando nada y en la cual esa comisión, la oposición, estamos fuera. ¿En qué me basaba para eso? Pues en que los 50 euros que supuestamente tienen que aplicar cuando hay un corte de agua no es quitar el contador, sino notificarle a los vecinos que tienen una deuda, que efectivamente si tienen una deuda es porque no podrán pagarla y para eso está Servicios Sociales, que se les notifique que no han pagado. Y cuando se les notifica que no han pagado, se le corta el agua, pero no se le quita el contador. Y lo que la empresa estaba haciendo hasta hace muy poquito era quitar el contador directamente. Por eso yo dije que si eso estaba en la ordenanza anterior, no estaba cumpliendo la empresa y que todos lo estabais dejando pasar o estaba pasando algo. Porque a mí no me costaba de que esos 50 euros los pagara nadie,
porque a todos le cortaban el agua, le quitaban el contador y tenían que pagar un nuevo enganche. Y te dije que yo te había traído varios casos y que había sido así, con 2 meses de deuda, corte de agua y quito el contador, no cierro el agua. Y después pago los 50 euros y tengo 3 meses para arreglar la situación. Entonces lo que dije es que esos 50 euros no se estaban aplicando por parte de la empresa, que vosotros no estabais cumpliendo nada y que tenía dudas si estaba en la antigua ordenanza o no, os había puesto después, en cualquier momento, porque la realidad del momento es que no se estaba aplicando. Y la gente es testigo de que le han cortado el agua y desde aquí le digo a todo el que le haya cortado el agua y le hayan quitado el contador que reclamen, porque solo le correspondía que pagar 50 euros por un corte de agua, no por el enganche de un contador nuevo, es decir, un enganche nuevo, que es lo que han estado pagando. A todo el que se le ha cortado el agua ha estado pagando los 120 euros o los 100 y tantos euros o 90, a partir, no sé si son 90, 100 o 120, que supone la retirada del contador, cuando solamente eran 50 y no retirarte el contador, sino cortar el agua. Eso es lo que yo planteé. Y lo de la abstención, estoy ya harta de que lo sigáis repitiendo, porque lo expliqué y lo he vuelto a explicar. Dije que en el pueblo no se privatizara el agua y por eso me abstenía, porque entendía que en la urbanización había que darle una solución a que tuvieran agua exactamente igual que nosotros. En cuanto a las bonificaciones y toda la parrafada que se ha dicho el alcalde, que tú mismo, Sergio, has bajado la cabeza, porque dice que él se ha inventado y que él... eso estaba recogido también en la ordenanza. Y eso sí que fue negociado precisamente por todos. Y ahora él se lo quiere aplicar a él. Lo de las bonificaciones al 50% estaba ya para las personas con discapacidad, para las personas con rentas bajas, para las personas que están en el paro, y familias numerosas, paro y minusvalías. Minusvalía del 33. Y eso no se lo ha inventado el alcalde a partir del día no sé qué que dice que firma un decreto. Eso estaba aprobado en la ordenanza anterior. Esto, ¿qué nos quieres colar, Ángel? Cosas Lo que se refiere es a la ampliación de esos casos de bonificación. Pero eso está sin hacer. Claro, eso es lo que te hemos dicho, que tenemos que negociar en septiembre. Que he firmado eso para que se amplíe. Para que se amplíe. Pero tú lo has vendido como algo que has hecho tú. Cuando eso ya está hecho y lo único que habrá que ver es lo que se amplía y lo que se recorta. Porque a lo mejor hay gente que está cobrando 2.000 euros y se le aplica lo mismo que al que está cobrando 450. ¿Vale? Y eso es lo que habrá que revisar. Al igual que habrá que revisar todos los incumplimientos por parte de la empresa. Y ayer lo que planteé, y no está recogido en el acta, fue que se hiciera una auditoría desde la concesión del contrato hasta el día de hoy y todos los incumplimientos que puedan haber por parte de la empresa y por parte de la comisión de seguimiento de este ayuntamiento. Y lo sigo proponiendo. Considero que hace falta una revisión de todo, de cómo se adjudicó el contrato, de los incumplimientos reiterados que han habido por parte de la empresa y de los convenios entre vosotros y la empresa con cambiar el depósito que iban a ser en no sé dónde por no sé qué, que el agua que habían contabilizado no era la que después han gastado en las urbanizaciones porque tenían un censo que luego no era el real. Ese es el problema de la empresa si no supo hacer el presupuesto bien hecho, no de los contribuyentes ni del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que velar por los intereses de los ciudadanos, no por los intereses de la empresa. Y he dicho. Te voy a contestar, vamos a ver, vamos por partes. La ordenanza que modifica el sistema de cortes es la ordenanza de marzo de 2014, que pasó de hacer los reenganches a 99 euros masiva a 50 euros masiva en los primeros 3 meses sin retirada del contador. ¿Vale? Entonces, lo que sí que se consiguió con esa ordenanza precisamente es bajar el tema de los enganches. La empresa tiene que notificar siempre, primero por carta ordinaria y segundo por carta certificada, dando un plazo de 20 días para el pago
o si no, retira a contador. No se retiran contadores si no han pasado más de 3 meses y dentro de esos 3 meses se permite el reenganche con el pago del abono de 50 euros, sin instalación de un nuevo contador ni nada por el estilo. Es una ordenanza de 2014. Uno de los cortes que tú me decías ayer, precisamente, era del 3 de marzo, cuando la ordenanza entró en vigor el 20 de marzo. Por eso no se le aplicó esa ordenanza. ¿Vale? Respecto al tema de los incumplimientos, en principio, que estableces y la fijación de una auditoría, yo te dije ayer que nosotros, el primer paso que queríamos dar con vosotros en esa reunión, tanto con UPyD, con el PSOE y Izquierda Unida, era que vierais toda la documentación que se había preparado por los servicios técnicos por si el Partido Popular no seguía en el Gobierno, para que tuvierais conciencia de exactamente cómo estaba todo. Los servicios técnicos revisan anualmente todos los gastos que la empresa presenta frente al Ayuntamiento a la hora de cuantificar las tarifas. Y además revisa el sistema de obras a las que se comprometió a ejecutar la empresa. De todas formas, también estamos hablando aquí de 1000 cosas que hemos hablado en 1000 plenos y que no tocan en principio en esto, que es simple y llanamente una subida de agua porque ha subido el precio del Tevilla. Eso por delante. Pero que te dije ayer, y te lo vuelvo a decir públicamente, que la reunión que tengamos en septiembre, lo primero que tenéis que hacer, estarán los técnicos y os darán explicaciones de cómo va el cumplimiento, porque técnicos destinados específicamente a eso, cómo está el cumplimiento de todas las obras a las que se ha comprometido, por qué se cambia algo o no se cambia nada, porque todo eso está aprobado por informes técnicos, la viabilidad o no, o la conveniencia o no, y todo se revisa por los servicios técnicos municipales. Nosotros no hacemos o deshacemos porque queremos. Si no lleva informes favorables, no se mueve un dedo. Y yo lo que quería decir es que yo lo que he leído es la modificación de la ordenanza ya existente, para que se amplíe a las familias, a más familias, que se amplíe la bonificación del agua. Parece como algo hecho. No, hombre, Y algo que has hecho tú. Te leo y ni has lo que hecho dice. nada. Considero y es algo a hacer. oportuno y necesario modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua potable. Perdona, no hace falta que lo vuelvas a leer. Es la explicación que tú has dado, donde has dicho yo he hecho. Sí, eso es que lo dije yo, que se modificara. ¿Vale? Para que cojan más familias. Pero el que lo Tú a mí no cogerán me la- más o cogerán menos, ya lo veremos. Más Eso se verá. para modificar el agua, que lo he hecho yo, eso. ¿Qué has hecho tú? ¿El qué? Sí, esa modificación que quiero La que se haga. modificación que quieres hacer la tendremos que hacer el pleno, porque tú no eres Ya, nadie. Bueno, pues para el pleno, muy bien, para que se amplíe, pero no digas Para que no lo he para hacerlo tú solo no eres nadie. No, tú para puedes llevar decir la que Promueve si la mis- apertura del expediente. Yo lo he tú puedes promovido. abrir el expediente, pero nada Yo lo he más. promovido. Pero lo has promovido como diciendo que tú has hecho eso para que se bonifique a las familias. Y eso no es cierto. Y en cuanto. Yo voy a pasar al voto. En cuanto al voto, nosotros nos vamos a posicionar igual que ayer, votando que no, porque prometiste por activa y por pasiva que no se subiría el agua ni se tocarían las tarifas en este año. Conocedores de ello erais a partir del 22 de marzo, que salió publicado en el boletín y que el Tevilla fue cuando hizo la subida. Del 22 de marzo hasta el día de hoy han habido unas elecciones por medio y lo sabíais, que esto se tenía que hacer. ¿Y por qué no lo habíais dicho en las elecciones? Es mi pregunta. María José, ¿alguna intervención? ¿Quieres responder tú? ¿Alguna intervención? Sí, nosotros nos vamos a abstener y vamos a razonar la abstención. En el siguiente sentido. En primer lugar, porque lleva los informes positivos tanto de intervención como de los técnicos municipales. Y supondría incumplir el ayuntamiento unilateralmente el contrato de concesión sin causa alguna justificada, ya que no existe ningún incumplimiento acreditado. Eso no quiere decir que en un futuro, si por parte de todos los partidos, como nos ha prometido el Partido Popular, nos sentáramos todos, tanto UPyD como PSOE, como Izquierda Unida, y llegáramos a un acuerdo, tendríamos que revisar todos y cada uno de las fases de adjudicación del contrato del agua y todo lo que ha sucedido desde que se adjudicó y los incumplimientos que por parte de Izquierda Unida se retiraron en la comisión informativa como por parte del Partido Socialista. Lo que ocurre es que, y por favor, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo votara en contra,
sin ninguna causa acreditada documentalmente, sin ninguna auditoría, sin ningún informe ni externo, y teniendo en cuenta que está el informe positivo de intervención con la aplicación de una fórmula aritmética, retrotrayéndome más en el tiempo, con la extensión de Izquierda Unida que ha razonado y con el voto del Partido Socialista, supondría un incumplimiento unilateral, y lo vuelvo a repetir, por parte del Ayuntamiento. Porque para poder nosotros resolver o rescindir un contrato tenemos que acreditar que el incumplimiento es por parte de la empresa adjudicataria del agua con carácter previo a nuestro incumplimiento. Y ese es el razonamiento de mi voto. Parte de la empresa que ha incumplido también, no solo si nosotros incumplimos la aprobación del agua. Pero es que hay más incumplimiento, María José. Vamos a ver, pero pasa una cosa. Parece que seamos los malos no, nosotros. No, yo no me refiero a eso. Te explico otra vez lo que yo quiero decir. Para resolver o rescindir un contrato, nosotros no podemos erigirnos en incumplidores con carácter previo, porque esto viene por la modificación, que ya sabemos que viene por el agua del Taivilla, que tal, que yo quiero dejar muy claro, que lo dije, que el agua del pueblo come en la mesa, y lo voy a volver a repetir cada vez que me siente aquí, porque es cara. Pero sí que digo que tenemos que sentarnos todos y arreglar las cosas juntos. Juntos. Lo que no podemos hacer es incumplir nosotros como ayuntamiento un contrato que lo tenemos firmado, y si lo incumplimos la empresa nos va a meter en nosotros una indemnización. Y ese es el sentido del voto, y no es otro. Para poder rescindir y resolver un contrato necesitamos acreditar el incumplimiento fehaciente por parte de la empresa. Que no se nos olvide aquí que llevamos el informe del técnico municipal de aquí del ayuntamiento, llevamos el informe positivo de intervención y del arquitecto y del aparejador. Positivamente, no solamente un informe externo que trajeron aquí al ayuntamiento. Y a mí los técnicos municipales la verdad es que son objetivos, porque así lo son funcionarios del ayuntamiento que no están a precios no están trabajando para la empresa del agua, y eso es lo que quería decir. Quiero hacerte una aclaración. ¿Quieres que te diga las veces que he votado y que constan acta en contra de los informes técnicos de un aparejador de este ayuntamiento? Y al final el tiempo me dio la razón y siempre ponía que votaba en contra porque no me fiaba del técnico. Y el tiempo me dio la razón y despedido está y en la calle. Sí, pero... ¿Vale? ¿Y me dejas a mí? Déjame, perdona, estaba yo en mi turno. Porque además, escucha, estaba yo en mi turno. Mira, te voy a explicar una cosa porque tú ayer me la explicaste a mí muy bien. Hay un reglamento y el reglamento es mi turno de palabra. Y mi turno de palabra la voy a... No, perdóname. Y en mi turno de palabra es el mío y lo voy a ejercitar. Y voy a razonar el sentido de mi voto. Y cuando yo termine de razonar el sentido de mi voto, yo habré votado... Yo creía que habías terminado. Perdona, por favor. Y habrá votado el Partido Popular. Y ya está. Pero ahora es mi turno de palabra. Y como es mi turno de palabra, lo voy a ejercitar. Y voy a defender los intereses generales de mi pueblo, que es el que me ha sentado en esta mesa. Subiendo el agua. No, perdóname que es mi turno de palabra. Perdóname que es mi turno de palabra. Y ese es el sentido de mi voto. Y es una abstención, no es un voto en contra, porque yo no puedo poner a mi pueblo contra las cuerdas sin poder acreditar documentalmente que la empresa incumplió. Cuando tengamos por favor, un respeto, cuando tengamos los informes externos o internos que acrediten los suficientes incumplimientos, tendré que votar lo que en conciencia tenga que votar, que siempre será los intereses generales de mi pueblo lo mejor. ¿Has terminado? ¿Has terminado? Es que no te toca hablar, porque el reglamento dice que ya se ha acabado la intervención. No te toca hablar, porque el reglamento dice que se ha acabado la intervención mía. Se ha acabado la intervención y no hay derecho a réplica. Si hay alusiones... No, yo no tengo ninguna alusión hacia ti. Ha sido a los intereses generales de mi pueblo. Tu abstención sube el agua. No, señora, pues ahora me toca a mí hablar, ya que tengo el derecho a réplica, ¿no? Si se ha acabado el turno para mí, se ha acabado para ti. No, señora. O el reglamento dice para mí una cosa y para ti otra. Pues entonces lo has mal usado tú. Lo has mal usado tú. ¿Eso es lo que tú querías decir? Que mi abstención favorece... Sube el agua. ¿Es verdad o no? Entonces tu abstención trajo aquí el contrato del agua, porque te abstuviste. Si trajiste al casco urbano de este pueblo... la abstención tuya trajo aquí el contrato del agua, porque iba en el mismo pliego las Filipinas y San Miguel de Salinas. Pero no podía separarlo. ¿Y esto lo puedo separar yo? ¿Y esto lo puedo separar? Creo un incumplimiento por parte de este ayuntamiento que le va a generar unos prejuicios a mi pueblo si voto en contra. Hay que saber lo que se vota. Muy bien. Chica, pues el otro día no lo sabías porque acababas de llegar. Se cierra alguna intervención. Bienvenida.
se cierra. ¿Alguna intervención, alguno de vosotros? Pues nada, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? La mía. Abstención es la de ella. ¿Votos en contra? Muy bien. Pues pasamos al tercer punto, que es aprobar si procede la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de alcantarillado. Mediante providencia de Alcaldía de 7 de agosto de 2015 se incoó procedimiento para la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de alcantarillado. Realizada la tramitación legalmente establecida y vistos los informes de los técnicos municipales de 30 de junio de 2015, de intervención de 30 de junio de 2015 y de Secretaría de 7 de agosto de 2015, abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes. Don José Antonio Carrasco considera que el aumento del precio del agua no debe influir en el del alcantarillado. Doña Bienvenida Campillo añade que además también afecta a los que no gastan agua. Don Sergio Correa responde que la fórmula que se aplica es la que consta en el contrato. La comisión informativa, por 4 votos a favor, PP, 1 abstención, UPyD y 2 votos en contra, PSOE e Izquierda Unida, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de alcantarillado con el texto que figura en el expediente. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este en el Boletín Oficial de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Tercero, en caso de que no se presenten alegaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muy bien. Esto es lo mismo. Es que lo del agua no solo se aplica al agua, sino que también se aplica al alcantarillado. Y ya lo dijimos y no estamos a favor, porque lo que ha subido es el agua. No. Nosotros pensamos lo mismo, que el precio del agua no debe por qué influir en el alcantarillado, porque son diferentes. Y Ni en los mínimos ni en nada. Mínimos, ni en nada. ¿Alguna intervención más por parte vuestra? La fórmula se aplica a todo el servicio, ¿vale? Y las subidas no son lineales. Beneficia claramente a la empresa la subida. Beneficia claramente a la empresa. Yo pienso que sí. ¿Alguna? Debería de haber votado en contra. Pues tendría que haber hecho. Sí, bueno. Nosotros vemos que realmente también beneficia a la empresa, sin embargo, está en el contrato de concesión y adjudicación del contrato del agua que se aprobó. Y volvemos a reiterarnos en que supondría incumplir el ayuntamiento unilateralmente el contrato del agua. Por eso nos tenemos que mantener en la abstención cuando nos toque votar. Muy bien, pues pasamos a votarlo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1, la mía. ¿Votos a favor? Pasamos al cuarto punto, que es aprobar si procede la creación de un puesto de personal eventual, sus características y retribuciones. Por mí, la secretaria, se da lectura a la propuesta de alcaldía de fecha 7 de agosto de 2015, que es como sigue. Vista la necesidad de la contratación de personal eventual en esta legislatura por necesidades del servicio, siendo pues que se considera por esta alcaldía necesario la creación del cargo de personal eventual de este ayuntamiento adscrito a la Concejalía de Obras y Servicios, Concejalía de Cultura y Concejalía de Fiestas, Presidencia y Alcaldía, en las cuales desempeñará cargos de asesoramiento con una jornada de carácter completo. De conformidad a lo expuesto y previos los informes preceptivos de Secretaría de Intervención, se propone la siguiente propuesta al Pleno para la adopción del acuerdo que a continuación se señala. Primero, proponer la creación del puesto de personal eventual con dedicación completa, adscribiendo el desarrollo de sus labores a la Concejalía de Obras y Servicios, Cultura, Fiestas, Presidencia y Alcaldía.
Segundo, fijar su retribución bruta anual en la cuantía de 19.600 euros. Tercero, proceder con la presente al preceptivo trámite de sometimiento ante el Pleno Municipal. Cuarto, tras su aprobación y nombramiento del personal adscrito a dicho puesto, si procede, se notificará al interesado y a los servicios económicos de este ayuntamiento a los efectos oportunos. Visto el informe de Secretaría de 5 de agosto y el informe de intervención de 7 de agosto, abierto el turno de debate, se producen las siguientes intervenciones. Doña Bienvenida Campillo desea saber quién va a ocupar el puesto. El señor alcalde responde que será Abraham, el que lo ocupa en la actualidad, el que lo ha ocupado en la actualidad. Doña Bienvenida Campillo dice que, como no está segura de que el alcalde nombre a quien ha dicho, se abstendrá. La comisión informativa, por 4 votos a favor, PP, y 3 abstenciones, PSOE, Izquierda Unida y UPyD, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la determinación del número, características y retribuciones del personal eventual que desempeñará el puesto de confianza o asesoramiento especial en este ayuntamiento en los términos siguientes. Número de puestos: 1. Denominación: asesor de las concejalías de Obras y Servicios, Cultura, Fiestas, Presidencia y Alcaldía. Naturaleza: funcionario eventual, dedicación a tiempo completo. Retribuciones: 19.600 euros al año. Segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia para generar conocimiento. Muy bien. ¿Alguna intervención? Nosotros vamos a mantener el voto de la comisión. Bienvenida. Bueno, escrito no consta que vaya a ser esa persona. Además, el alcalde se guarda las atribuciones para contratar y descontratarlo durante los 4 años a quien quiera y como quiera. Siempre que se ha aprobado ese puesto, ha venido escrito a quién se iba a contratar. Yo creo que no, ¿eh? Sí. No. Bueno. Otras veces sí. Otras veces sí. Venía Abraham y Janet. Sí, y además se leían perfectamente los y nombres. se leían los nombres. No será cuando se da cuenta el Pleno de los nombramientos que hace el alcalde por resolución. Y cuando se aprobaba... No, cuando se aquí aprobaba tenemos. no, porque se aprobaba la plaza solamente. Bueno, pues, Sería después. como de todas formas tienen las competencias para hacer y deshacer, y nos tememos que contrates a Abraham simplemente para que saque la fiesta adelante y después le deis una patada en el culo, porque hay otros intereses de otras personas para entrar aquí, nosotros no vamos a aprobar esa plaza de momento, y mucho menos después de haber retirado los otros puntos que ha retirado del orden del día, que tiene mucho que ver en si esa plaza hay que contemplarla o no. Otra cosa es el problema y el trabajo que ha estado haciendo Abraham, que a lo mejor hay que tratarlo en otro apartado y ver cómo se soluciona su problema. Pero el problema del personal de confianza iría ligado a los otros 2 puntos y además no vamos a darte un cheque en blanco para que pongas a quien quieras. Te lo votas tú y te lo pones. María José. Yo voy a votar a favor en la confianza de que va a ser Abraham y que va a estar aquí durante 4 años. Muy bien. Pues yo, después de todas las mentiras de uno y de otro, no voy a votar a favor de nada. No Tu intervención bienvenida, no interrumpa. Y la mía también. Ya pasa el turno de intervención. Pero ¿alguna intervención? La atención me la tiene que llamar la presidencia, que eres tú, no ella. Te lo estoy diciendo. No, la presidencia soy yo. también. No, en el pleno no, perdona. En el pleno no. Mira cómo te pones. En el pleno es el alcalde. Es que ni una broma, Oye, ni una venga. broma. Bromas tuyas ni una. A ver. Pues las tuyas para las que quieras. Bienvenida. María. Bueno, digo que tenéis que guardar silencio y guardar un respeto como nosotros os respetamos a vosotros, hombre. Que no haya ningún incidente más. Vale. Yo lo he dicho. Muy bien. ¿Votamos? ¿Bien ve que no? No, yo me voy a abstener, he dicho que voy a mantener el voto de la comisión. Nosotros mantenemos el voto de la comisión, mantenemos la abstención. Si vosotros consideráis que nosotros... Después diréis que nos habíamos abstenido. Y Muy por bien. eso hacéis lo que os da la gana. Ya está. Perdona, el resto a favor también, ¿no? Bueno, pues pasamos al 5º punto, que es aprobar si procede la revisión de oficio
del expediente de selección de juez de paz titular y juez de paz sustituto. Por mí, la secretaria se explica que tras la conclusión del expediente y toma de posesión de los nombrados, se advirtió de un error en el expediente por omisión de un trámite esencial al no haberse incluido 2 solicitudes que entraron en registro el último día de plazo y no fueron incluidas en el expediente, por lo que considera se debe proceder a la anulación del mismo. Considerando la providencia de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2015, en la que se solicita informe de Secretaría en relación con el procedimiento de revisión de oficio del acto de nombramiento de juez de paz titular y juez de paz sustituto, considerando el informe de Secretaría de 28 de julio en relación con el procedimiento y legislación aplicable para llevar a cabo la revisión de oficio del acto administrativo de referencia, realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa por unanimidad propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio del expediente de selección y nombramiento de juez de paz titular y juez de paz sustituto, considerando que se encuentra en curso de la causa de nulidad del artículo 62.1e de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre por prescindir del procedimiento legalmente establecido. Tercero, notificar a los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias y dar información pública por plazo de 20 días publicándose en el Boletín Oficial de la provincia. Cuarto, solicitar dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana a través del titular de la Consellería de Justicia de la revisión de oficio del acto administrativo de selección y nombramiento de juez de paz titular y juez de paz sustituto en San Miguel de Salinas. ¿Alguna intervención? Sí. Yo quiero decir que se perdieron 2 expedientes y tienen que haber responsabilidades. Responsabilidades en la persona que no los tramitó donde debía, responsabilidades en la alcaldía que sí que le llegaron y el motivo de por qué se perdieron. Y quiero que se haga una investigación y se tomen las medidas oportunas para los responsables, tanto de si contrataron a una persona incompetente, quien lo contratara, pues que también asuma las competencias de haber puesto, como todos habéis catalogado, a una persona incompetente en el registro. Y que se le abra expediente sobre el incumplimiento de lo que haya hecho. Yo creo que se está tratando de oficio, se está revisando de oficio. Se está revisando la nulidad para volver a nombrar juez, pero no lo que pasó. Y lo que pasó tiene sus consecuencias. Voy a hablar yo porque esta persona se contrató para sustituir a Rocío. Esta persona se contrató para un máximo de 6 meses. Esta persona se hizo el proceso limpio y transparente porque creo que vinieron 6 personas que nos mandó el SERVE y se sacó un papelito y el papel que se sacó, esa persona le tocaba trabajar. Esa persona le costó adaptarse. A mí me llegaba, oye, que mira, que se emboba, que esto, que lo otro. Bueno, yo el derecho al trabajo no se lo voy a quitar a nadie, a nadie. Esa persona estaba aquí para un periodo corto de tiempo, realizó su trabajo, lo realizó mejor o peor, ha surgido esto que nos hemos enterado ahora. Si se hubiera hecho en el momento, nos hubiéramos enterado en el momento que estaba él aquí, pues hubiera habido consecuencias, se le hubiera abierto un expediente y se hubiera visto que esa persona ya no está aquí trabajando. Y ya te digo, yo el derecho al trabajo no se lo quito a nadie. Yo no digo que el derecho al trabajo se le quite a nadie, pero sí que se contrate a la persona adecuada para el puesto que va a ocupar. Esa persona era auxiliar administrativo y como tal presentó sus papeles de que era auxiliar administrativo. Esa persona también constaba como que ya había estado trabajando aquí en este ayuntamiento. Sí, sí, por enchufe. Ah, no lo sé. Yo sí. No lo sé, porque no sé ni en qué año estuvo aquí trabajando. Yo sí lo sé. Y entonces esa persona se contrató aquí porque se metieron todos los nombres en una bolsa y se sacó el papel que ponía su nombre. Simplemente eso. Y era auxiliar administrativo. Pero o sea, no se contrató a un jardinero para estar ahí bajo. Pues prácticamente casi lo mismo. Bueno, pues tuvimos mala suerte.
Pero en la mala suerte se toman determinaciones. Ya. Y además Pero ahora nos hemos el enterado. alcalde sí que le llegó a su mesa. Y si le llegó a su mesa, tiene la obligación de trasladarlo a donde le corresponda también. Pero como no se lee los expedientes, pues no se entera. Independientemente de las carencias profesionales que tenía la persona que ocupaba el puesto, yo creo que era evidente. Yo creo que ayer en la comisión quedó perfectamente acreditado la no responsabilidad de las personas de secretaría y de la persona que estaba en el registro en aquel momento. Me estoy refiriendo a Julio, que no estaba en ese momento, y yo creo que esas personas no tienen responsabilidad porque no hicieron y no les llegó el expediente ni a Mercedes ni a la persona del juzgado de paz tampoco le llegó. En todo caso, la responsabilidad sería del señor alcalde, porque a ti sí te llegó el expediente, sí te llegó eso y no hiciste nada. Luego en el nombramiento del juez de paz no dijiste en ningún momento que había 2 personas más que se habían presentado, con lo cual en el caso de buscar un responsable serías tú el único, no habría ningún trabajador más. Muy bien. Yo lo veo de esa manera y así lo entiendo también después de escuchar ayer la comisión informativa. Creo que quedó bastante claro que la única persona que recibió eso fuiste tú y llegado el pleno no dijiste nada, o bien porque lo ocultaste, o porque no te acordaste, o porque no te diste cuenta. Yo creo que eso lo deberías de explicar tú. Me llegan los expedientes todos y si no salen esos expedientes en la carpeta del expediente de este ayuntamiento, pues me imagino que se habrán retirado. Ya, pero es que me imagino no Claro. funciona así la cosa. Yo trabajo con el papel que tengo. Sí, pero es que tú sí lo sabías. Los demás no lo Claro sabían, que pero tú sabía. sí. Claro, y sabía que se presentaba al juez de paz también. ¿Y los demás? También lo Los sabían. demás también, Y- pero que no sabía. Luego llegó a la mesa, llegaron 2 solos. Bueno, pues han llegado 2, no sé por qué. Muy bien. Deberías haberlo dicho. Vale. Pasamos a la votación. ¿Alguna intervención? ¿Alguna más? Pues votamos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En contra no, hay que anularlo, sí o sí. Ya hay que está, anularlo. no- De Claro. acuerdo. Pues lo anulamos. Sí, todos. Bueno, no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión. Se equivocan con los sueldos. Va a llegar en la legislatura que viene sin haber cobrado.